Hoy vamos a estudiar un tema que no es largo, pero que es muy interesante. Estudiar el tema que tenemos, que es el tema llamado sola escritura. ¿Qué cosa es la sola escritura? Con P. Sola escritura es uno de los dogmas de la Reforma Protestante. Anteriormente a Lutero nunca nadie había oído hablar de la sola escritura. ¿Qué cosa es la sola escritura? El dogma protestante que dice que si no está en la Biblia, pues no existió. O sea, la sola escritura es que eso que los protestantes usan, que todo lo que uno tiene que creer tiene que estar escrito en la Biblia. Anterior a Lutero jamás nadie habló de semejante cosa. Eso es una de las primeras, esto es una de las caballos de batalla de la Reforma. Y lo más curioso del caso, ¿qué es lo que dice cuál es el dogma del protestante? Porque los protestantes dicen que no tienen dogma, pero esto es un dogma de ellos. Cada vez que tú vas a preguntar algo te preguntan los protestantes de la Asunción a la Virgen o cualquier cosa, ¿qué es lo primero que te dice? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia está? ¿En qué parte de la Biblia está? Es lo primero que ellos te preguntan. Ya yo le expliqué a ellos, porque yo expliqué a ustedes que porque ellos creen con fe intelectual y nosotros no creemos con fe intelectual, nosotros creemos con qué. ¿Se acuerdan con qué tipo de fe? Con fe divina. La fe intelectual es la fe que para tú creerla tienes que entenderla en tu cabeza. Si tú no la entiendes, no lo crees. Eso es fe intelectual. Esa fe no salva, porque el intelecto no puede alcanzar jamás el misterio de Dios. La fe que salva es la fe divina. La fe divina es lo que no entendemos nada, pero lo aceptamos porque tú lo dices. Pero la Reforma se basa mucho, casi todas las cosas de la Reforma se basan mucho en la razón. Tú tienes que entenderlo. Y lo triste del caso no es que los protestantes pregunten versículos bíblicos, sino que también se está colando esa doctrina de la iglesia. Cada 5 minutos un católico me dice: oye, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? Yo te digo, si tú quieres yo te lo explico para tu conocimiento, pero te empiezo diciendo que tienes que creerlo, te vas de la iglesia, punto. Ahí no hay arreglo, lo entiendas o no lo entiendas, tienes que creerlo, doctrina de la iglesia, punto. Si no lo crees, vete, se acabó. Ahí sí no hay, esa es la teología simple, no lo acepta, vete, se acabó. La iglesia de nosotros no es una cafetería, de una cafetería esa de self-service que tú vas y coges el plato que te gusta y si no te gusta lo vuelves a poner para atrás. Esa no es la iglesia de nosotros. La iglesia de nosotros o tomas toda la doctrina de los apóstoles o te vas. Y recuérdense que está dando vueltas así lo que yo he explicado, que nadie habla de eso. La excomunión late sentencia. Desde que tú niegas un dogma de la iglesia, queda inmediatamente excomulgado del cuerpo de Cristo. Ahí no hay vuelta. ¿Lo crees o te vas? Y eso simplifica la fe porque no tienes opción. Tú no lo entiendes, pero lo tienes. Además, cuántas cosas nosotros diariamente no entendemos y sin embargo aceptamos. Algunos de ustedes entienden cómo ustedes pueden ver un juego de pelota en el Japón, cómo ustedes lo pueden ver en la casa por el televisor. Algunos entienden el mecanismo, como un chino que está dando una pelota con un palo, tú lo ves aquí en tu casa. Ustedes entienden cómo funciona la televisión, cómo el misterio ese se mete por la sonda. Y ustedes tienen que entender eso para ver el televisor. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Prenden el televisor. ¿Tú te imaginas que tú dijeras, si hasta que yo no entienda cómo una imagen se mete en la estratosfera, de ahí viene por un cable, yo no veo el televisor? ¿Cuántas personas vieran el televisor? Nadie. Sin embargo, no entendemos eso, pero sin embargo queremos entender a Dios. Tú miras el televisor, el microwave, tú sabes cómo se forman las ondas que salen a calentar la comida. Tú sabes cómo el motor, ustedes no lo saben. ¿Qué es lo que hacen? Aprietan el botón. Entonces queremos entender a la Santísima Trinidad. Eso es soberbia espiritual. Nosotros estamos rodeados de misterio y tú no puedes entender. Recuérdense lo que decía San Agustín: si tú entiendes a Dios, ese es Dios. Y lo curioso de la sola escritura, así se llama el dogma ese protestante. ¿Qué es lo que dice? Luego voy a preguntar, ¿qué es lo que dice la sola escritura? Que todo tiene que, para creer algo tiene que estar escrito ¿dónde? Entonces, si para creer algo tiene que estar escrito en la Biblia tiene que decir que todo lo que se cree tiene que estar escrito aquí, ¿no? Porque para creer algo tiene que estar escrito en la Biblia. Entonces, en la Biblia tiene que decir que solamente puedes creer lo que está escrito aquí, porque si no, pues en la Biblia en ningún lugar dice que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Entonces la sola escritura no tiene base bíblica. Pregúntale a cualquier protestante, enséñame un versículo donde diga que todo lo que hay que creer está escrito en la Biblia. Enséñame uno.
Yo se lo digo continuamente. Enséñame un versículo donde diga todo lo que se cree tiene que estar avalado por un versículo bíblico. Digo, enséñame uno y yo me vuelvo protestante. No existe un solo versículo en la Biblia. Lo que entonces la sola escritura no tiene base bíblica. Mira tú qué clase de ironía más grande, que el lema que ellos usan para decir que todo tiene que estar escrito aquí no aparece. Entonces ellos mismos se descalifican. Por eso tenemos que confrontar la doctrina de la sola escritura con la Biblia. Y ese, te lo digo desde Lutero, eso fue una de los... Eso junto con la interpretación personal de la Biblia es uno de los grandes batallas del protestantismo. Cuando tú le dices a los protestantes, enséñame un versículo donde dice en la Biblia que todo lo que hay que creer tiene que estar escrito en la Biblia, ellos te dicen, te mencionan siempre, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Es decir, aquí está escrito. Si nosotros vamos a 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Eso lo creemos o no? Por supuesto que lo creemos, somos dogmas de la iglesia. Es útil para enseñar. ¿Lo creemos o no lo creemos? Sí. Aquí mismo la enseñamos para corregir. La palabra de Dios no corrige a las personas. Cuando dice conviértete, también lo creemos. Para educar, también. Esto eso está muy bien, pero vuelvo a decir, aquí dice que esta es la única fuente de lo que hay que creer. ¿Lo dice lo que acabo de leer? No. Entonces ellos te dan un versículo que no dice. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con todo lo que dice la segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es buena para enseñar, para edificar, para arguir. Entonces, pero aquí te dice que fuera distinto si dijera la única fuente que hay para educar es la escritura. Ahí sí fuera diferente, pero dice aquí la única fuente, dice toda escritura. O sea, es una puerta abierta en la cual toda escritura es buena para todo eso, pero no dice que es la única. Entonces, ese versículo, porque ese es el único versículo que ellos le van a sacar. Le sacan otro de Deuteronomio, pero el versículo de Deuteronomio no es válido. ¿Por qué no es válido el versículo de Deuteronomio? Porque es del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no estaba la asistencia del Espíritu Santo. Y todo el Antiguo Testamento pertenece a la antigua alianza. ¿Y la antigua alianza qué pasó con ella? Se acabó. Así que nada del Antiguo Testamento, porque si ellos van a basar una doctrina en el Antiguo Testamento, entonces todo el mundo aquí tiene que hacerse la circuncisión. Punto. Se acabó. Ah, no, pero ellos no. Ellos cogen unas cosas y hay que matar a pedrada afuera en Miami a las muchachas que salgan en estado sin estar casadas. O sea, o tú coges la ley completa o no la coges. Tú no puedes coger un pedazo y olvidar del otro pedazo, porque entonces una de las dos estás equivocado. El que tomaste, pues que dejaste. La escritura o se toma completa o no se toma. Pasa como los adventistas con el sábado. Hay que celebrar el sábado porque dice la escritura. Ok, bueno, para celebrar el sábado circuncídate. Ah, no, la circuncisión no hace falta. Entonces, ¿cómo tú vas a dejar una parte de la ley y aceptar otra parte de la ley? Pero recuérdense que lo que le acabo de decir de este versículo que ellos usan de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, no es válida. Ahora, nosotros creemos todo lo que dice este versículo. Sin embargo, este tema de la sola escritura, que todo tiene que tener base ¿de dónde? Y nada más. Si fuera así, entonces toda la iglesia protestante debía ser una sola iglesia. ¿Estamos o no estamos? Si todo tiene que estar escrito aquí, ellos tuvieran una sola fe. Sin embargo, vemos que cada iglesia en cada esquina cree una cosa diferente de la otra iglesia. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que la escritura hay que probarlo todo si tú ni siquiera puedes probar comunidad en el protestantismo que la doctrina que tú tienes es la buena? Si unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Verdaderamente la sola escritura junto con la interpretación libre de la escritura es uno de los grandes desastres del cristianismo, porque vuelvo a decir, y no es el tema, pero la interpretación libre de la escritura, ¿cómo Dios va a decir de la misma cosa 15 cosas diferentes?
Una cosa es cuando leemos la Biblia inspiracionalmente, ¿no? Un salmo me puede decir una cosa a mí, un salmo le puede decir una cosa a otra persona, un pasaje del Evangelio, como cuando hicimos Lección Divina, que fuimos un monasterio, el grupo que fuimos, un mismo pasaje del Evangelio te puede decir a ti una cosa, a otra persona le puede decir otra cosa, pero inspiracionalmente. En doctrina, el Espíritu Santo nos puede enseñar 4 doctrinas diferentes una de otra, porque entonces el Espíritu Santo se hubiera vuelto loco. Entonces sí, los 2 puntos del protestantismo, la sola escritura y la interpretación libre de la escritura, fueran verdaderamente de Dios, el protestantismo fuera uno solo, no 34.000 sectas como existen hoy en día. Y cualquiera se aparece y dice, no, el Señor me dijo tal cosa. Bueno, el Señor te lo puede haber dicho, pero como yo sé que de verdad el Señor te lo dijo. El problema es que ellos se basan casi siempre en una simple inspiración. Entonces tú tienes que aceptar lo que una persona, entonces lo triste del caso, una persona acepta lo que el pastor X le dijo y no acepta lo que dice la iglesia de los apóstoles. Entonces, ¿cómo tú puedes procesar o entender eso? Tenemos que, para entender, ¿se recuerdan que le dije? Eso lo dijo San Jerónimo, lo dijo también San Jerónimo, que él ha hecho continuamente que para entender el Nuevo Testamento, ¿dónde tenemos que ir a buscar la raíz? Al Antiguo. Menos mal que por lo menos eso lo pudieron grabar cuando se lo dije. Todo el Nuevo Testamento tiene su raíz en el Antiguo Testamento. San Jerónimo dijo que el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento como el fruto está dentro de la flor. ¿Cuál es el fruto? El nuevo. ¿Cuál es la flor? El antiguo. ¿De dónde sale el fruto? ¿Dónde está el fruto originalmente metido? Dentro de la flor. El fruto crece de la flor y la flor se va muriendo y después se desprende. Así dice San Jerónimo, es el antiguo y el nuevo. El antiguo nace dentro, el nuevo nace dentro del antiguo. En la medida que el antiguo se acaba, el nuevo es el que toma. Pero no se puede negar que el fruto, ¿de dónde viene? De la flor. Si no hay flor, no hay fruto. Por eso tenemos todos, recuerden que le dije que eso se llama, pues si se los olvidó, precedencia bíblica. Todo en el Nuevo Testamento tiene una precedencia bíblica. Y por cierto que hoy es la fiesta de Rosh Hashanah, es la fiesta de Israel. Hoy es el año nuevo de Israel. Hoy es el año 5000 y tanto de Israel. Hoy es nosotros una vez estábamos en Israel cuando el Rosh Hashanah. Y el Rosh Hashanah es una de las 5 fiestas judías. Jesús cumplió todas las fiestas judías. La única fiesta que queda por cumplirse es la fiesta en el Nuevo. Recuérdense que toda fiesta en el Antiguo tiene un equivalente ¿dónde? En el Nuevo. La única fiesta de las 5 fiestas grandes judías que todavía no se ha cumplido es la fiesta del Rosh Hashanah. Cuando comience nuestro nuevo año. ¿Cuándo comenzará el nuevo año de la iglesia? Cuando venga Cristo. Por eso el Rosh Hashanah, el Rosh Hashanah comienza con el sonar de la trompeta, del shofar. Y por eso dice que cuando venga Cristo, que es lo primero que va a sonar, la trompeta. O sea que la única fiesta judía que no se ha cumplido todavía es la fiesta del Rosh Hashanah, que los judíos siguen celebrando hoy. Pero dice el libro de Nehemías capítulo 8, versículos del 5 al 8. Abrió pues Esdras el libro, y los levitas, Yeshua y Baní, hacían entender al pueblo la ley, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido del modo que entendiesen la escritura. Vemos aquí que se abrió el libro. ¿Y quiénes comenzaron a explicar el libro? Los levitas. Los levitas explicaban el libro. Luego entonces Esdras no cogió la Biblia y se lo dio a todos los israelitas y le dijo, ok, cada cual la estudia y la interpreta de la forma que quieren. Todo el mundo que dice aquí tenía una Biblia en Israel, ¿estaba leyendo? ¿Qué fue lo que fue? Lo abrieron un solo libro. Y los levitas comenzaron a hablar, y no solo a hablar, comenzaron también acá, ¿a qué? A explicar. Desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía intérpretes oficiales de las Escrituras. Los intérpretes oficiales de la Escritura eran los levitas. Los levitas. También lo dice, Jesús lo menciona también. ¿Cómo se llamaba lo que explicaban los levitas? Los que le explicaban los levitas se llamaba la cátedra de Moisés. ¿Usted no se acuerda cuando lo dice Jesús? La cátedra en la que habla de la cátedra de Moisés que explican los fariseos. En Israel estaba lo que se llamaba la cátedra de Moisés. ¿Qué cosa es la cátedra de Moisés? Era la interpretación oficial de la, ¿qué cosa?
de la Escritura. En Israel cada cual no entendía la Escritura como buenamente le daba la gana. En Israel estaba la cátedra de ¿qué? Moisés. Cátedra, que es decir, la enseñanza de Moisés, que la transmitían y le explicaban quiénes, los levitas. En Israel cualquiera persona no decía, voy a abrir una sinagoga en la esquina. Una persona que se separaba de la fe del templo quedaba excomulgada del pueblo de Israel. Por eso que el pueblo de Israel tenía una sola fe. Dice segunda de Corintios, capítulo 19, versículo 11: a este fin amaríais, vuestro sumo sacerdote presidirá en todo aquello que concierne a Dios. Segunda de Crónicas, que de Corintios, segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 11: vuestro sumo sacerdote presidirá en todo aquello que concierne a Dios. Tenéis también entre vosotros los levitas, los cuales os servirán de maestros. Cobrad ánimo y cumplid exactamente vuestros deberes, que el Señor os colmará de bienes. Entonces lo dice bien claro el Señor en Crónica, que el sumo sacerdote presidirá todo aquello que concierne a Dios. ¿Y los levitas serán quiénes? Los maestros. También Malaquías 2.7 dice: porque en los labios del sacerdote ha de estar el depósito de la ciencia, y de su boca se ha de prender la ley, puesto que él es el ángel del Señor de los ejércitos. O sea, vemos que en el antiguo pacto había una única, ¿qué cosa? Interpretación de la Escritura. ¿Quién custodiaba esa interpretación los levitas la enseñaban, custodiaba la interpretación? Lo dice aquí, segunda de Crónicas, el sumo sacerdote. Fíjate, dice, segunda de Crónicas 19: vuestro sumo sacerdote presidirá en todo aquello que concierne a Dios. El sumo sacerdote era encargado de todo lo relacionado con Dios, inclusive la cátedra de Moisés. Dice Mateo 23, del 1 al 3. Entonces, dirigiendo Jesús su palabra al pueblo y a sus discípulos, les dijo: los escribas o doctores de la ley y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Practicad pues y haced todo lo que les dice, pero no arreglen vuestra conducta con la suya, porque ellos dicen lo que se debe hacer y no lo que se hace. Eso es lo que la famosa dice la gente de la Biblia, que dice Cristo, ¿cómo es el refrán ese? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso lo dice Jesús en San Mateo 23. Dice, los levitas, y aquí está escrito bien claro, los levitas están sentados en la cátedra ¿de quién? De Moisés. Se practiquen lo que digan, pero no lo que hacen. Porque dice, los fariseos dicen una cosa y hacen otra. Pero dejan bien claro que los fariseos, la doctrina de los fariseos es buena, porque dice, hagan todo lo que ellos dicen. O sea, la doctrina es buena. ¿Qué cosa es lo que no es mal? Lo que no es buena, la vida de ellos que no se ajusta a la doctrina. Y por eso en San Mateo 23, del 1 al 3, lo dice bien claro: los escribas y doctores de la ley están sentados en la cátedra de Moisés, en la cátedra, asiento. No era solamente una metáfora, pero bueno, pues si los están sentados quiere decir que están sentados en la cátedra de Moisés, que hablan metafóricamente. No metafóricamente. En todas las sinagogas, hasta el día de hoy, hay un trono que se llama la cátedra de Moisés. Y en ese asiento, que es como la sede del sacerdote, ahí es donde se sienta el rabino para explicar la Escritura. No solamente no es algo metafórico. Utiliza muchas veces la Escritura, muchas veces la Torá, muchas veces la Mishnah, que son las leyes orales que ya están escritas. Dice Hechos 15:21: porque en cuanto a Moisés, ya desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien predica su doctrina en las sinagogas, donde se le lee todos los sábados. Entonces Jesús reconoce que todos los sábados se leía la cátedra de Moisés. Y si ustedes ven, en todo el judaísmo hay escuelas judaicas diferentes. Hoy en día están los hasidí, que son esa gente vestida de negro con los chirimbolos, eso aquí los flecos y todo eso. Están los hasidí, están los que se ponen nada más que el kipá, que no son ni tan los que no se ponen nada. O sea, son diferentes, pero todos tienen una sola interpretación de la ley. Unos más rígidos,
otros menos rígidos, pero cada uno no tiene una interpretación diferente, tienen una sola. Es como la Iglesia Católica, que qué sé yo, los trapenses tienen una vida extremadamente estricta, que se levantan a las 3 de la mañana, basado en el Evangelio, y nosotros no tenemos esa vida, pero aunque tenemos diferentes formas de vida, tenemos una sola fe. Y eso pasa con los judíos. En los judíos no hay un judío que deja de creer lo que dice el Antiguo Testamento, traducido por los escritos del Talmud y de la Mishnah y lo de la cátedra de Moisés, y automáticamente se queda fuera de la fe judía. Y lo que yo me pregunto, si el Señor proveyó eso en el Antiguo Testamento, ¿cómo no lo va a proveer en el Nuevo? Los protestantes dicen, bueno, porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Fantástico, bendito sea Dios que tenemos al Espíritu Santo, pero vuelvo a decir, ¿acaso el Espíritu Santo a ellos les habla una sola doctrina? No. Entonces, definitivamente, no funciona la famosa inspiración del Espíritu Santo. No es que no funcione, es que el problema es que cómo yo sé que esa persona que está diciendo verdaderamente está inspirado. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo lo sé? ¿Hay forma de saberlo? No hay forma de saberlo. ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos la doctrina? Porque la doctrina que tenemos proviene de los mismísimos apóstoles y nunca se ha cambiado. Esa es la prueba que tenemos la doctrina que predicaron los apóstoles, se ha traspasado así hasta el día de hoy. Pero cada vez que aparece uno de ellos y dice, no, porque a mí el Señor me dijo tal cosa, para allá corre. Eso pasa como con perdón a los que les gustan la revelación privada. Y yo no tengo nada en contra de la revelación privada en la iglesia, que no es materia de fe, y tú la puedes creer o no la puedes creer mientras no tenga errores de doctrina. Pero yo el gran problema que tengo es que ¿cómo yo sé que una persona que tiene una revelación privada de verdad es una revelación privada? ¿Cómo yo lo sé? Sí, pero no tengo fe en una persona, yo tengo fe en la iglesia. Porque yo puedo decir aquí, tengo una revelación privada y dice que todo el mundo en la máquina del purgatorio va a estar 3 días, como las 3 personas de la Trinidad. Y yo se lo digo a ustedes. ¿Cómo ustedes están seguros que verdad yo no lo estoy inventando? O que yo no lo soñé de una mala digestión como la que tengo yo hace 3 días y me dio por decir doctrina. Por fe no, perdóname. Nosotros tenemos fe en la Escritura, pero no es lo que diga cualquiera persona, porque ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas, inclusive dentro de la iglesia. Personas que se van, como está en Puerto Rico el problema de la Virgen del Pozo, que eso es un desastre como ha vivido Puerto Rico, porque están creyendo en lo que una persona y están excomulgados, separados de la iglesia. Lo que me pasó cuando pasó en Chile con esa famosa aparición de la Virgen del Carmen en Chile, como 15 años, y todo parecía muy bien y la iglesia no lo aceptaba. Y mira que lo criticaron, y después de 15 años apareció un muchacho con peineta, mantilla y zapato alto, porque dice que la Virgen le dijo que se vistiera mujer. Después de 15 años, imagínate tú si la iglesia enseguida dice, no, sí, esa aparición es verdadera. Por eso que no van a aprobar, Medjugorje no está aprobada. Ninguna aparición se aprueba hasta que no se acaba. Mientras la aparición esté andando, la iglesia no aprueba ninguna aparición. Porque ¿qué pasa si en Chile a los 10 años aprueban esa aparición? Imagínate tú qué clase de... Lo que pasa es que la iglesia está asistida por el Espíritu Santo y dijo, todo parece muy bien, pero no podemos aprobar esa aparición. O sea, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo creo en la asistencia del Espíritu Santo, pero el gran problema es que para yo de verdad saber que una asistencia del Espíritu Santo no puede estar en conflicto con la fe de los apóstoles, porque Dios no puede revelar algo diferente a lo que ya el Espíritu Santo reveló una vez. El Espíritu Santo no cambia de opinión en materia de doctrina. No dice, no, ya eso pasó de moda, ahora vamos a tener otra doctrina nueva. Nuestra doctrina no ha cambiado en 2000 años. Cambia un poco la liturgia, cambian las fiestas, cambian, pero la doctrina nuestra en 2000 años no se puede probar porque tenemos todos los libros en 2000 años, nunca ha cambiado una vez. Por eso que el Señor provee no solo la asistencia espiritual, que lo vuelvo a decir, por supuesto que yo creo en la asistencia del Espíritu Santo, pero también conozco muchas personas que dicen que están asistidos por el Espíritu Santo que no lo están. Y verdaderamente muchas veces yo un poco recelo cuando alguien me dice, te traigo un mensaje para ti de parte del Señor. Yo digo, agárrate. Y casi siempre le pregunto, ¿cuál Señor?
Porque sí, yo creo que el Señor le puede hablar, pero como dice, vi un ángel, sí, pero ¿cuál ángel? Porque también los otros son y ángeles de luz. Si te puede ser un ángel precioso de luz y no ser el ángel del Señor. Por eso, para tú, la doctrina aceptarla tiene que tener un aval. ¿Cuál es el aval? La doctrina de los apóstoles. Ni siquiera la doctrina de la iglesia, porque se aparece un sacerdote aquí y te dice un disparate, y eso no es doctrina de la iglesia. La doctrina de los apóstoles, o los apóstoles. Y el Señor tiene que haber provisto eso mismo para el Nuevo Testamento, si lo tenía en el Antiguo. El sumo sacerdote, cuando era elegido en Israel, el sumo sacerdote tenía que jurar ante el Sanedrín de que él iba a custodiar y guardar la Escritura. Si el sumo sacerdote no juraba delante de todo el Sanedrín que él iba a guardar la Escritura tal como la recibió, no lo elegían sumo sacerdote. Eso era parte del ritual de Israel. Cada sumo sacerdote juraba eso al Sanedrín, y todos los problemas doctrinales de Israel a la larga venían a parar al sumo sacerdote, que dice el libro de Crónicas, que el sumo sacerdote presidirá en todo aquello que concierne a Dios. Que hoy en día, ¿quién hace ese oficio? El Papa. Tenemos el Espíritu Santo, pero vuelvo a decir, pero entonces, si yo digo, el Espíritu Santo me dijo tal cosa, y fulanita de la iglesia de Modern Christ dice, no, a mí el Espíritu Santo me dijo más cual cosa. ¿Quién es el que mantiene la unidad de la iglesia? El Papa. Por eso está asistido por el Espíritu Santo para decir, esto sí es doctrina, o esto no es doctrina. Y Cristo mismo lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y es más, dice en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Quién es vosotros? ¿Cada uno de ustedes? No, perdónenme, eso no se lo dijo a ustedes. ¿A quién le dijo eso? A los apóstoles. Le lo dijo a los 12 apóstoles, a quien ustedes escuchan, a mí me escuchan. Porque ahora dice, sí, como no, mira, Cristo me lo dice, a quien ustedes oye, a mí me oye, yo estoy hablando en nombre de Dios, ustedes me tienen que oír. No, frena, eso no se lo dijo Jesús a toda la iglesia, se lo dijo a los 12 apóstoles. ¿Quién es el que ustedes oye? A mí me oye. Los sucesores de los apóstoles, cuando habla el que oye a los sucesores de los apóstoles, a Dios oye. Porque si no tuviéramos que creer que José Luis de Jesús, el falsante ese del Doral, el que dice que es Cristo, que ahora es el anticristo, también habla en nombre de Dios. Tuviéramos que también aceptarlo, también todo. Inclusive, ¿por qué los protestantes no lo aceptan? Porque está en contra de lo que está escrito, inclusive para ellos. Luego, entonces, la sola escritura no es fuente solamente de verdad. También lo dejó más claro Jesús en Mateo 16:19. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Eso no se lo dijo ni siquiera a los apóstoles, se lo dijo a Pedro. Ese es el don de Dios que asegura que la enseñanza de Jesús es preservada a través de los siglos. Por eso, el Papa no puede inventar nada nuevo. La gente, me acuerdo con Juan Pablo II, cuando la prensa liberal decía, no, que el Papa es muy anticuado porque el Papa no ha modernizado la fe. No deja que se casen los homosexuales, no deja que... Digo, pero es que el Papa, o que se casen los divorciados. El problema no es que Benedicto XVI, en la última carta que escribió a los divorciados, lo dijo con mucho dolor, que él sentía el dolor de los divorciados, y que él había agotado, y de verdad buscó una comisión de teólogos, que él había agotado todas las posibilidades para buscar una solución. Pero dice Papa, está claro, yo no puedo cambiar la escritura, no la puedo cambiar. Lo que Dios ató, que no lo separe el hombre. Dice Papa dice, estoy cerca, ustedes son parte de la iglesia, yo estoy unido a ustedes, pero yo no puedo cambiar lo que está escrito, como dice, hombre y mujer los creo. Eso es imposible. Mira, ahora en Ecuador la constitución, esa nueva que aprobaron en Ecuador alegremente con el 60% de... Inclusive hubieron monjas que salieron de la iglesia diciendo que a ellas no les importaba lo que decía la conferencia episcopal. Una de las cosas que dice la Constitución, que cuando nace un niño no se inscribe qué sexo es el niño. El niño no tiene sexo cuando nace. No, cuando el niño tiene 18 años, él puede escoger qué sexo se quiere. Díganme ustedes si eso tiene algún sentido. Dime tú, ¿qué edad tú tienes, muchacho?
14. Imagínate que cuando tenga 18 digo, bueno, ahora yo me llamo Luisa y soy mujer. Por mucho que lo diga, aunque diga Mrs. Luisa Garzón, o como es el apellido, que me olvidó el apellido tuyo, Garzón, sigue siendo ¿qué cosa? Un hombre. Es que eso es alucinante lo que dice la Constitución del Ecuador, que cuando tiene 18 años, entonces se le pone sexo él escoge el sexo que quiere coger. No, asexual. Las criaturas nacen y... Pero perdóname, quien le cambia los pampers a los muchachos sabe que el muchacho que nació tiene sexo. Es que esas son las cosas de los liberales que son... Bueno, tú no vas que puedes pensar que están dañados por el demonio. Es lo único que uno puede, porque no, eso no es ni tiene sentido todavía, y es un espanto. Si dijeran, bueno, a los 18 años el Estado va a proveer un cambio de sexo a quien se lo quiera hacer. Para mí es un espanto, pero todavía tiene un poco más de lógica. Bueno, no quiere ser, te haces un cambio de sexo, pero es que no, sin cambio de sexo. Yo quiero ser ahora Missy Francisca y yo soy ahora Missy Francisca. Pero ¿qué sentido tiene? O Pancha, imagínate tú, ¿qué sentido tiene? Pero hermano, pero eso es lo que yo estaba hablando, que dice el Papa no puede cambiar la doctrina, el Papa solamente custodia la doctrina que recibió de los apóstoles. El Papa no puede, es que ni siquiera los partidarios de la sola escritura se ponen de acuerdo de cuál es la sola escritura, porque todas esas iglesias, la bautista con la presbiteriana con la metodista, están totalmente en contra. Unas tienen 5 sacramentos, como los luteranos y los episcopales. Otros tienen 3 sacramentos, como los presbiterianos y los metodistas. Otros tienen un solo sacramento. Otros ya no tienen ningún sacramento. Unos dicen que el rapto es antes de la tribulación. Otros dicen que el rapto es después de la tribulación. Otros dicen que no hay rapto. Y todo eso lo prueban con versículos bíblico. Entonces yo quiero que alguien me diga si Dios es Dios de orden, si eso puede venir de Dios. Ni siquiera se ponen de acuerdo en la doctrina. Por eso siempre la Iglesia Católica, por eso San Jerónimo traduce la Biblia. Siempre la Iglesia Católica desde el principio ha tenido una sola doctrina basada en las Escrituras, y lo dice Mateo 16:16, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Y ahí hay una palabra que es clave. ¿Qué palabra es clave ahí? Mi. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi. ¿Cuántas iglesias incluye? Una. Cristo nos dijo edificaré mis iglesias. Mi iglesia, una sola iglesia. Y otro tema que vamos a tocar después, que nos vengan con la papa rucha a decir que la iglesia es invisible. Eso es una frase, una palabra, no ni meta ahora, no está en la Biblia, no tiene sola escritura. Pero que no venga con el cuento de que, porque ahora claro, como ellos no pueden hacerla mis, entonces dicen que la iglesia es invisible. Como no la pueden arreglar, la desaparecen. Y la iglesia no es invisible. La iglesia no puede ser invisible porque Cristo tiene ese cuerpo de Cristo, y Cristo es espiritual, pero no es invisible. Entonces dice que hay una iglesia invisible donde mucha gente está dentro de esa misma iglesia de todos los... Eso no es lo que dice Cristo, porque dice, ¿y las puertas del infierno? No. Y le dice, vayan por el mundo predicando el evangelio. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia invisible. Porque esa es la segunda doctrina que vamos a ver después. Si la iglesia es, aunque parece absurdo, pero eso también lo predica. Mi iglesia, una sola iglesia. Y lo dice Jesús bien claro en la última cena. Padre, que sean todos uno como tú y yo somos uno. Entonces, como tú entiendes, la división de 34,000 sectas, totalmente diferente. Y cada día surgen 10 o 12 sectas nuevas que uno conoce, como todos basados en el mismo texto, en el mismo texto. Dice también, Señor, hablando de la samaritana, dice la samaritana en Juan 4, Señor, yo veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros los judíos decid que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Le respondió Jesús, mujer, créeme a mí,
ya llega el tiempo en que ni precisamente en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, pues sabéis poco de Dios. Pero nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque el Salvador procede de los judíos. Pero ya llega el tiempo, ya estamos en él, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y verdad, y por lo mismo los que le adoran en espíritu y en verdad también así deben adorarlo. Dicen los protestantes. Tú ves, ahí lo dice el Señor, pero no, que al contrario, eso no es lo que dice aquí. Dice que lo adoran ¿en qué? En espíritu y ¿en qué? En verdad. ¿Cuántas verdades hay? Una. La única verdad que hay, que estamos de noche. ¿Hay alguna otra posibilidad? Que sea de día o que sea por la tarde. ¿Cuál es la única verdad? Es de noche. Hay una sola verdad. Esto es un reloj. ¿Hay alguna otra verdad aparte de la verdad? Es una. ¿Usted entiende lo que le digo? No hay muchas verdades. Si hay 3 verdades, créame, de las 3, 2 son falsas y una es verdadera. Y dice Jesús, van a adorar al Padre en 2 cosas, en verdad, en espíritu. ¿Por qué? Lo hemos estudiado hasta ahora, porque el culto de Israel estaba ligado ¿a qué edificio? Al templo. El culto de Israel estaba ligado al templo. Todos los judíos para adorar tenían que subir ¿a dónde? Al templo. Nadie podía adorar en su casa o nadie podía adorar en su ciudad. En Nazaret no se podía adorar. Podían estudiar la escritura en la sinagoga, pero el judío que quería adorar tenía que subir. Por eso dice Jesús, ya no estamos ligados a un templo, al templo de Israel. Estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. La adoración se puede hacer en cualquier lugar donde se congrega la iglesia. Pero fíjate, en espíritu, bajo el Espíritu Santo y en verdad. Pero también eso está ligado, ¿ustedes saben a qué? ¿No se imaginan a qué está ligado esas palabras? Espíritu, ¿verdad? A la Eucaristía. Nosotros adoramos en espíritu, pero no solo adoramos en espíritu, adoramos en verdad. Ustedes, los protestantes, dicen, nosotros adoramos en espíritu. Yo adoro, estoy en la iglesia protestante y Cristo está en cada uno de nuestros corazones, lo cual a mí muchas veces me cuesta mucho trabajo creer, sobre todo si hubieras trabajado donde yo trabajé en Simón Marín, donde trabajan montones de gente de otras iglesias. Me es muy difícil pensar que Cristo estaba ahí, porque mucho, que Dios te bendiga. Cuando viraba la espalda el cuchillo te salía por, inclusive entre ellos mismos, no solo con los católicos. Nosotros adoramos al Señor Espíritu, pero también lo adoramos en verdad, porque nosotros, cuando usted entra en una iglesia, tú dices, ¿dónde está Cristo? Ah, está en mi corazón. No, ¿Cristo está dónde? En verdad, en la Eucaristía, en presencia física. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros sí adoramos en espíritu y en verdad. No adoramos solamente en un espíritu que no veo ni sé por dónde anda, o a lo mejor hipotéticamente mora en mi corazón. Eso es lo que quiere decir Cristo. Ya ustedes no van a tener que adorar más ligado a un templo. Ahora en todos los lugares se puede adorar, en cualquier iglesia, esquina se puede celebrar la Eucaristía. Eso es lo que quiere decir. Por eso en que en Juan 2, cuando dice los discípulos, los fariseos, perdón, ¿qué señal nos das de tu autoridad para hacer estas cosas? Jesús le respondió, destruye este templo y yo en 3 días lo resucitaré. Porque ya como hemos estudiado cuando estudiamos la Pascua Eterna, el culto no es material, no está en un templo. ¿El culto dónde está? En el cielo. La Eucaristía está en el cielo. Nosotros se actualiza sobre el altar, pero el culto principal, Jesús sumo sacerdote, está en el cielo. Es un culto en espíritu y en verdad. Destruyan este cuerpo y lo reedificaré en los 3 días. El cuerpo de Jesús es el templo, del cual Él es la cabeza. Fíjate que cuando Saulo se convierte, cuando se le aparece Jesús caminando de Damasco, ¿qué le dice Jesús a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dice Saulo? ¿Cuándo te he perseguido yo? Si yo no sé ni siquiera quién tú eres. Él dijo, cuando persigues a la iglesia, me persigues a mí, porque el que persigue a la iglesia, persigue a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso que tiene tanto problema el que divide la iglesia, porque el que divide la iglesia está dividiendo el cuerpo de Cristo. De ahí viene la revelación que recibe el mismo Pedro, cuando le hemos dicho en Mateo 16, le dice, sobre esta roca edificó mi iglesia y las puertas del infierno no
podrán. Adivinen quién, a ver si ustedes me adivinan, quién fue la primera persona antes de Lutero que habló de la sola escritura. ¿Quién fue la primera persona después de Lutero que habló de la sola escritura? ¿Después de Lutero? Antes de Lutero, que habló de la sola escritura. Muy difícil. Está bien difícil. Está escrito. No, para nada. San Agustín sobre la escritura. San Agustín era más católico que ni que se diga. ¿Lo has dicho antes? ¿Lo has dicho antes? No. Es para que ponga sus cabecitas a pensar. Se los voy a leer. No, se los voy a leer. Dijo entonces la serpiente a la mujer: ciertamente que no moriréis. Sabe Dios que en cualquier tiempo que comidas de él, del fruto, se les abrirán los ojos y conocerán la diferencia entre el bien y el mal. Ahí está. Ahí está. Se te va a abrir los ojos. Vas a estar iluminado por, supuestamente, entre comillas, ¿no?, por el Espíritu Santo, y tú mismo vas a poder saber qué escritura es buena y qué escritura. Eso fue lo que dijo el demonio de Eva. Tú sola, tú no necesitas asistencia de quién, de nadie. Tú solita vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Verdaderamente la iglesia tendrá montones de errores, pero se ha caracterizado siempre de mantener la misma doctrina de los apóstoles, porque la iglesia es la depositaria. Y yo siempre le he puesto el ejemplo: la Constitución de los Estados Unidos, si cada cual interpretara la Constitución a su forma, ¿qué fuera el país? Un caos. O si dijeran, no, aquí, como dijeron, la bandera se puede comer, Dios me ampare, yo estoy mal del estómago hoy. La bandera se puede quemar, porque no, lo decían ellos, porque lo dice la Constitución. Eso fue una interpretación basado en ¿dónde? En la Constitución. Pues empezaron a quemar la bandera. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron que ir a dónde? A la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo: eso no es lo que dice la primera enmienda. El que queme la bandera va preso. Ustedes ven como siempre, hasta en la Constitución hace falta, no solo la Constitución, hace falta una persona que sea el que interpreta la Constitución. Así pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios está revelada, pero hace falta una persona que sea el árbitro de qué cosa quiere decir la palabra de Dios. Y nosotros tenemos esa persona. ¿Quién es? El Papa, pero que tampoco puede decir: a mí el Espíritu Santo me dijo tal cosa. Él tiene que ajustarse a lo que dice la tradición apostólica, que tradición, pero que está verdaderamente escrita en los padres de la iglesia, en los concilios, en el catecismo de la iglesia. Dice San Pedro 1:19: pero tenemos todavía el testimonio más firme que el nuestro, que es la de los profetas, al cual hacéis bien en mirar atentamente, como una antorcha que luce en un lugar oscuro, hasta tanto que amanezca el día y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Bien entendido, ante todas cosas, es lo que dice San Pedro ahora, que ninguna profecía de la Escritura se declara para interpretación privada, porque no traen su origen las profecías de la voluntad de los hombres, sino de lo que los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: ninguna profecía puede ser interpretada como a ti te dé la gana, porque cuando Dios da una profecía, la da con un solo mensaje. Tú tienes que ajustarte a lo que esa profecía dice. Eso lo dice segunda de Pedro. Por eso segundo y lo dice Juan 1, del 1 al 2: en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. La misma palabra de Jesús lo que es decir verbo. Creo que hay que decir alguien que crea, pero al mismo tiempo que habla. Cristo nos dejó en la iglesia su palabra a través de las Escrituras con una sola interpretación. Lo dice Isaías 55:10: y al modo que la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la penetran y la fecundan, así será mi palabra una vez salida de mi boca. No volverá a mí vacía o sin fruto, sino cobrará todo aquello que yo quiero y ejecutará felizmente todas aquellas cosas que yo le envíe. Por tanto saldréis gozosos de la esclavitud y haréis en Jerusalén y haréis en paz
vuestro viaje a Jerusalén. Eso lo dice desde el profeta Isaías. La palabra de Dios es espíritu de gozo. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios se haya convertido en punto de discusión entre millones de gente? Y ojo que también se está entrando eso dentro de la iglesia católica, con todos esos teólogos liberales dando doctrinas que no es la doctrina de los apóstoles. Por eso no solo afuera, tenemos que dentro de la iglesia estar bien claro de la única interpretación. Por eso, para terminar, 4 puntos que están escritos aquí. La iglesia católica declara que es intérprete fiel de la Biblia y que testifica de ella y reconoce que aunque no tiene autoridad sobre ella, es la que tiene el poder de transmitir lo que predicaron ¿quiénes? Esa es la base de todo, y eso es lo que yo quiero que a ustedes se le quede grabado en su cabecita. El punto principal es la interpretación de ¿quién? De los apóstoles. Grábenselo, porque una persona que aparece mañana aquí en Hialeah y dice que tiene la interpretación de los apóstoles en el 2008, ¿cómo tú puedes probar que esa persona en el 2008 tiene la interpretación de los apóstoles si entre él y los apóstoles no hay nada? Hay una casa que se pueda empezar a edificar por el piso 12. ¿Por dónde se empiezan a edificar las casas? Por el cimiento. Si tú no puedes empezar por el piso 12, ¿por qué? Porque, a ver, por lógica, ¿por qué una casa no se puede edificar en el piso 12? ¿Qué pasa con no hay base? ¿Qué le pasa si yo voy a hacer aquí un piso aquí? ¿Qué pasa con ese piso? Porque no hay base. Nosotros tenemos la base, y nosotros la base tenemos la edificación de los pisos siglo a siglo. Una persona no puede venir ahora y decir, yo tengo la interpretación de los apóstoles. Pruébame que tú lo has recibido directamente ¿de quién? De los apóstoles. No lo pueden probar. Parece una tontería, pero es que continuamente eso es lo que se llevan los católicos de la iglesia, y ningún católico se pone a pensar, ¿cómo esta persona me predica una doctrina nueva cuando esta persona nació ayer y fundó la iglesia hace 5 años? Detrás de esa iglesia, ¿qué es lo que hay? Nada. Edificaron el edificio en el piso 42, pero del piso 42 al 1 tiene que haber algo. ¿Quién está ahí? La iglesia católica. Otro punto, revisa la cronología de los escritos bíblicos y te darás cuenta que hay un vacío entre la gloriosa resurrección del Señor y la escritura de los evangelios. ¿Qué existió en esa fecha? Más aún, ¿qué era y cómo se transmitía Jesús antes que se determinara el canon bíblico? Jesús resucita en el año 33, pero las escrituras se empiezan a escribir la primera entre el año 45-50. ¿Qué hubo entre el año 33 en el año 45-50? ¿Qué hubo en ese periodo de tiempo? No hubo absolutamente nada. La tradición oral, la predicación de los apóstoles, que fue lo que se escribió. Pero no solo ahí, después por 395 años no hubo ninguna Biblia. Porque los protestantes creen que San Pablo llegaba y la gente le decía a la gente, a ver, abre ahí la carta a los tesalonicenses. San Pablo nunca conoció una Biblia como esta. En su vida San Pablo conoció una Biblia. Ningún apóstol conoció una Biblia como esta. Los mártires no conocieron una Biblia como esta. Una Biblia como esta se empezó a conocer en el año 397, cuando la Iglesia Católica en el Concilio de Cartago dice, estos son los libros buenos. ¿Y basándose en qué lo dice la Iglesia? La tradición apostólica. 300 años antes nunca hubo un libro en la iglesia llamado Nuevo Testamento. Lo tienen gracias a la iglesia. Por eso nosotros plasmamos aquí lo que nosotros recibimos. ¿Cómo nosotros vamos a plasmar aquí una doctrina que después no sabemos explicar? Otro punto, tenían más autoridad los judíos, depositarios de la antigua alianza, que los cristianos, depositarios de la alianza nueva y eterna, para determinar el canon del Antiguo Testamento. Si vamos a pensar en eso, ¿qué opinan los judíos del Nuevo Testamento? ¿Qué opinan los judíos del Nuevo Testamento? Que no existen. ¿Por qué? Para ellos es una mentira, porque somos depositarios de una alianza nueva, y así como había un depositario de la fe en el Antiguo Testamento, hay un depositario de la fe en el Nuevo Testamento. El último punto, si el canon bíblico fue determinado después de una supuesta apostasía universal, ¿cómo se puede confiar que este libro es bueno? Es lo que le he dicho tantísimas veces.
La Biblia, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, se compila, recuérdense en qué año le dije ahora, en el 397. Eso es histórico. Eso lo puedes encontrar en cualquier enciclopedia no católica. Eso lo puedes encontrar en cualquier libro de historia. Eso no lo dice la Iglesia Católica. Eso es historia. Porque nosotros tenemos, ¿qué cosa? Historia, que es lo que también de muchos católicos parece que no tenemos historia. Tenemos historia. Sí, la Iglesia compila el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Testamento, los 27 libros los tienen todas las iglesias cristianas del mundo. No hay ninguna que tenga 25, ninguna que tenga 13. Todas tienen el Nuevo Testamento que yo tengo aquí. La Iglesia lo compila ¿en qué año? 397. Hacía 40 años que se había muerto Constantino. Los protestantes dicen que Constantino corrompió el cristianismo y comenzó la gran apostasía. Si Constantino corrompe el cristianismo 40 y tantos años antes de que la iglesia definiera el Nuevo Testamento, ¿quién me garantiza a mí que el Nuevo Testamento es bueno? A ver, explícame. Si ya la iglesia era una iglesia apóstata cuando escribió el Testamento. Entonces resulta que a lo mejor los libros que tienen ellos, los protestantes, los 27 libros que tienen ellos, a lo mejor están malos, porque Constantino ya se había muerto. Entonces hay dos cosas: o aceptas que la iglesia está bien y los libros están buenos, y se acepta que la iglesia está mal. Entonces tenemos que decir que los 27 libros, y que el Evangelio de San Juan no existe, y que el Evangelio de San Lucas no es bueno, y que las epístolas de Pablo están corrompidas. O sea, tú no puedes negar la iglesia, es negar las escrituras, porque la iglesia y las escrituras están totalmente ligadas. Y la razón y los hechos indican que la sola escritura, que cada vez que tú vas tienes que creer algo, tiene que estar escrito en el Antiguo Testamento, no funciona. Yo por sencilla razón, y no solo que no funciona, que no es doctrina de los apóstoles, porque no lo dice. Primero, recuerden lo que le dije, primero la sola escritura no tiene base, ¿dónde? Bíblica. O sea, sola ella, como decían en Cuba, se mató como Chacumbele, ella mismita se mató. Si dicen que todo tiene que estar escrito y la sola escritura no está escrito, ahí mismo se acabó cuando vengan a decirle dónde está escrito en la Biblia, ¿qué es lo que ustedes tienen que decirle? Muéstrame un versículo donde diga que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Ahora cuando le saquen Timoteo, ¿qué tú le vas a decir? Ese versículo no aplica porque no dice que es la única, dice que es buena. Entonces yo puedo decir, el grupo de Siloé es bueno para enseñar. ¿Eso quiere decir que no existe más ningún grupo que sea bueno para enseñar? Es uno de otro. El mismo Juan lo dice en Juan 20, al final, en el último versículo del capítulo 20 de Juan. Muchas otras cosas dijo Jesús, que si se escribieran no cupieran en todos los libros del mundo. Luego entonces el mismo San Juan dice que todo lo que dijo Jesús no está escrito. Y también por pura lógica, cuando alguien me dice ¿dónde está escrita la asunción de María? Yo digo, está en el mismo capítulo que la muerte de San José. No, la muerte de San José, nada más que le ponga uno, está en el mismo capítulo. Entonces, ¿tú lo que te van a decir? No, pero San José no aparece. Entonces yo le digo con la cara más inocente, ¿entonces no se murió? Entonces me dicen, sí se murió. Y digo, ¿y cómo no está? Entonces te forman tan enredo que se van. Porque si todo tiene que estar escrito y la muerte de San José no está escrita, hay dos opciones: o todo no está escrito, o San José no se murió. A ver si lo entrevisto cuando vaya a Nazaret y hago un palo periodístico. ¿La muerte de San Pablo está? No. ¿La muerte de San Pedro está? No. Tampoco está la asunción de María. ¿Quiere decir que no existió? No, que no está escrito, porque acuérdense que los evangelios no es un registro de todo lo que sucedió, es lo que los apóstoles creyeron que era lo esencial para nuestra salvación. Es lo que los apóstoles creyeron, pero no todo está, porque hay montones de hechos de la misma historia que no está escrito. ¿La destrucción del templo está en los evangelios? No está en los evangelios. O sea, ese es el punto que yo quiero que la respuesta más lógica es esa. Está donde, porque eso lo más que preguntan es la asunción de María. Entonces ya saben la respuesta. Está en el mismo capítulo que está ¿dónde? La muerte de San José. Y cuando la encuentre avísame y yo dejo de creer en la asunción de María. Porque la asunción de María pertenece a la historia de la iglesia.
Después, fíjate que si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, ustedes se van a dar cuenta que los Hechos de los Apóstoles no están terminados. Léanlo para que vean que es un libro inconcluso. No tiene fin. No dice amén, no dice los bendigo a todos en el nombre. No, se para. ¿Por qué se para? Porque a Lucas lo martirizan en la gran persecución y Lucas no termina de escribir el hecho de los apóstoles. Por eso que no está la muerte de Pedro, no está la muerte de Pablo, porque Lucas lo mataron antes de terminar un libro inconcluso. Por eso es que todo no está escrito. Por eso cuando tú lees los escritos de los padres de la iglesia, de San Ignacio de Antioquía, de San Ireneo de León, de San Justino Mártir, que ¿quiénes son? Los hombres que oyeron hablar a ¿quiénes? A los apóstoles de tú a tú. Te das cuenta que la doctrina que tienen ellos es la misma doctrina que tenemos nosotros en la Iglesia Católica. Tú lees San Ignacio de Antioquía en el año 107 y parece que está hablando Benedicto. Y eso es lo que ha convertido a la mayoría de la gente protestante que se ha convertido. Scott Hahn, Fernando Casanova, este hermano que hay veces que viene aquí con nosotros, Manuel Vila, que se bautizó, que era pentecostal. Esa gente se convirtieron cuando se empezaron a leer los hechos cuando empezaron a leer los padres de la iglesia y dijeron, lo que hablan esta gente no tiene nada que ver con la iglesia a la cual yo pertenezco. Esta forma de hablar más se asemeja a la iglesia católica. Lo que pasa es que nosotros desafortunadamente no conocemos a los padres de la iglesia. Eso es referente a la sola escritura. Ya saben que la sola escritura no tiene base bíblica y que antes de Lutero ni una sola vez se habló. Los concilios, un último dato, los concilios de la iglesia, los concilios que definieron la Trinidad, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, esos son los concilios que definieron la Trinidad. Los concilios que definieron la Trinidad no usaron una sola cita bíblica. O sea, los concilios no dijeron, como dice San Juan en el capítulo 1, ¿tú sabes con qué definieron los concilios la doctrina de la Trinidad? Con la autoridad de la iglesia. Nosotros declaramos, como habla el Papa, que existe, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios, y nadie se paró. ¿Qué versículos bíblicos ustedes tienen para decir? No, la iglesia definió y la gente aceptó. Es la autoridad apostólica, la misma autoridad que descansa sobre Benedicto XVI. Por eso hoy en día la sola escritura no hace falta. ¿Qué hace falta? La